Ariel, buenos días. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. Hola, buenos días Claudio, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con el ingeniero Jorge Galván. Estuvimos de capacitación en la municipalidad con respecto a lo que es poda de alineación. Hicimos una parte teórica y bueno, ahora como bien se ve o van a ver en las cámaras, estamos haciendo una parte práctica. Por ahí ver en el tema de la poda lo que interfiere con lo que es la circulación de vehículos, lo que interfiere Alumbrado público. alumbrado público, con los cables Claro. o con las viviendas mismas. Ajá. Pero bueno, seguramente el ingeniero nos va a Muy poder bien. profundizar en la teoría. ¿Quiénes se capacitaron, Ariel, por parte del municipio? Y algunos de los empleados de obras, y bueno, después se invitaron a algunos de los chicos que por ahí andan en este tema, como los chicos López, de Equilibrio Natural, Sandro Smith, que suele hacer también poda, los chicos de NERSA, y bueno, y algunos más de la Secretaría que también estuvimos ahí. Y arranca la temporada de poda, ingeniero, ahora, ¿no? Sí, buenos días. Los abuelos decían los meses que no llevan R, Sí. es la temporada de poda, ¿no? Sí. Mayo, junio, julio, agosto. En realidad nosotros tenemos otro enfoque, A ver cómo es. que la poda bien hecha, Ajá. con la gente capacitada, Sí. manejando los recursos necesarios Ajá. y con la capacitación que necesitan. Hay determinados tipos de podas que se pueden hacer todo el año. Claro. Hay algunas podas inclusive son mejores hacerlas en la época cuando el árbol no está en reposo, ¿Viste? que son los de los meses famosos Claro, con R. con R. Claro. Entonces el árbol está en actividad y va a cicatrizar más rápido las heridas que le infringimos y, y va a recuperarse mejor. No nos olvidemos que toda poda, aunque bien hecha, siempre es una agresión al árbol. Totalmente. Y le genera estrés. Entonces lo que estamos profundizando en esto, si bien estamos hablando de técnicas de poda, cómo podarlo correctamente, es meter un poco de conciencia de que el árbol no requiere ser podado. Lo que pasa es que el árbol de alineación, que es el que está frente a nuestras casas, necesita ser adaptado al medio en el que se encuentra. Por eso se trata de una poda correctiva. Exacto. Para que no interfiera, por ejemplo, con cables. Exacto. Se le habla correctiva porque estamos adecuándolo al árbol al medio urbano, que es de por sí agresivo al árbol, ¿no es cierto? Claro. Entonces puede haber problemas con los cables, con los frentes, como decía el Ariel, y bueno, cada árbol necesita una poda, no hay un patrón de poda, sino conceptos y pautas comunes para llevar a cabo. ¿Cuáles son los mayores errores que se cometen, ingeniero? Y el exceso. Ajá, se corta de más. Se corta de más. La bibliografía, el consenso de la gente que sabe, más que uno, habla de hasta un 20% de la copa. Algunos autores refieren hasta un 15% como tope, porque el árbol necesita de su copa para su nutrición, la fotosíntesis que nos enseñaban en la escuela, necesita del arbolado. Todo lo que le sacamos, el árbol busca recuperarlo a expensas de las reservas que tiene. Y ese proceso le causa debilidad y acortamiento de su vida útil. Por eso una poda bien hecha nos asegura una mínima agresión al árbol y una, sí, inclusión para que podamos disfrutarlo. Los árboles tienen innumerables beneficios, desde el oxígeno, desde la sombra, de la mitigación del cambio climático, etc. Pero traen, por esta ubicación, algunos inconvenientes que la poda busca subsanarlos o atenuarlos. Entonces, lo que se le pide a la gente es comprensión, que no agredan al árbol gratuitamente si no es necesario, que se comuniquen con la municipalidad. Ellos ya cuentan con personal capacitado, lo están haciendo muy bien. Felicito a la comunidad y a la municipalidad de Ramírez por la inquietud de traer expertos en gestión ambiental. Claro, que los vecinos eviten podar árboles por su propia cuenta. Totalmente, ¿no? Totalmente. Cuentan con un municipio con gente que está ambientada en el tema del medio ambiente, que está capacitada y el personal está respondiendo muy bien, muy receptivo, se los ve que ya vienen con una cultura de trabajo muy interesante, así que bueno, feliz de estar esta mañana en Ramírez, de volver, que hacía mucho tiempo que no los visitaba, he sido recibido fantásticamente
y bueno, espero, no creo pase tanto tiempo para volver. Exactamente, ingeniero. Usted decía que por su naturaleza el árbol no necesita ser podado. De hecho, cuando uno va por el campo, esos árboles no se podan nunca, ¿no? Exacto. ¿Crece más fuerte, más sano un árbol que no es podado? Totalmente. Eso lo comprobamos con un árbol de una plaza, un parque, claro, un bulevar donde el árbol no busca, no necesita, que no tiene un cable, claro, no tiene una vereda, no tiene, claro, una casa. ¿Pero entonces, aporta algún beneficio la poda del árbol o no? El beneficio es que el árbol no nos interfiera claro, en nuestra vida cotidiana. Claro. Es evitar, es la seguridad, claro, porque a su vez, por ejemplo, este árbol que se lo veía fantástico, muy bueno, en general Ramírez tiene un arbolado muy bueno, este árbol se lo veía muy bien, pero a priori, cuando el operador subió al hidroelevador, detectó desde esa posición algunos inconvenientes que estamos saneando, claro, algunas ramas deterioradas, con principios de putrefacción. Esas sí se pueden quitar. Esas se pueden quitar, respetando siempre una técnica de corte, claro, porque si no es más peor el daño que hacemos que el beneficio que estamos buscando. Y lo que hay que tratar de quitar son los gajos pequeños, no troncos gruesos o ramas grandes. Los expertos hablan de hasta 15 centímetros de diámetro, claro, de rama como mucho. Ya más el árbol es imposible cicatrizarlo y que tenga algún mecanismo. A veces, y lamentablemente, es necesario recurrir a cortes mayores, pero por eso mismo la capacitación del personal para decidir en el momento si es necesario o no. Y el árbol es como el ser humano, a mayor edad menos daño hay que provocarle, o sea, un árbol muy añoso directamente no conviene practicar algún tipo de poda, ¿no? Porque bueno, lo podemos perjudicar más. Sí, lo has dicho muy bien. Lo que pasa es que si ese árbol nos está trayendo algunos problemas, claro, lamentablemente hay que avanzar sobre ese problema, claro, para que siga mientras tenga vida útil. Después llega un momento que hay que evaluar si ese árbol, si lo que aporta ese árbol al arbolado, para todos los beneficios que buscamos el árbol, si lo mantenemos o renovamos por un ejemplar joven, claro, que nos va a dar más beneficios en el futuro. ¿Y el árbol siempre se recupera, ingeniero? ¿Llega un momento en su vida en que ya uno lo poda y ya no vuelve a reemplazarse por un gajo, por una hoja? Y se recupera hasta cierta parte. Si hacemos los trabajos bien, se puede recuperar. Claro. Si no eliminamos más de ese famoso 15 o 20% de copa, si hacemos los cortes correctamente para que el árbol no tenga problemas de cicatrización, etcétera, todo eso, el árbol se va a recuperar más rápido. Siempre una poda es una agresión. Es como si nosotros nos lastimamos, en una vía de entrada de enfermedades, en el ambiente hay bacterias, hay hongos que enferman a los árboles y hasta provocarle la muerte. Qué interesante, qué interesante. Bueno, así que hubo una parte práctica y ahora viene una parte teórica, ahora viene la parte práctica, que seguramente van a estar recorriendo otros lugares también, Ariel, ¿no? Sí, bueno, hoy buscamos un árbol en particular que tenga algún inconveniente ya, por eso elegimos esta zona y bueno, estamos haciendo la práctica sobre este árbol. Después seguramente ahora cuando iniciemos la poda la semana que viene con los equipos, bueno, ahí ya, por eso hicimos esta previa capacitación. Muy bien. Por ahí también aclarar que con respecto a la poda de cada vecino, sí, que la puede hacer en forma particular, si bien lo que sugerimos es que no la haga sin consultar. En la municipalidad tenemos los tips y unos folletos de indicaciones de cómo se debería hacer la poda lo menos agresiva posible, porque como decía el ingeniero, todo tipo de poda es agresiva y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que mantener el espacio verde, el árbol verde y la vida de nuestros árboles, digamos, que nos dan tanta vida también a la ciudad, ¿no? Gracias, Ariel, un placer. No, gracias a ustedes y también gracias al ingeniero y a su equipo que nos visitó hoy y nos dio una gran capacitación.